Gracias, presidente. Ministra. Mire, ministra, hoy vengo con un palo selfie. Vengo con un palo selfie para ver si usted y los miembros de este Gobierno me prestan atención. Porque como lo único que les importa a ustedes es hacerse la foto, pues a ver si así me prestan hoy atención. Bueno, veo que ni con esas logro captar su atención. Mire, ministra, que tengo el palo selfie. Bueno, ¿se acuerdan cuando Pedro Sánchez viajó a Ucrania a finales de abril para hacerse un reportaje fotográfico y publicitar ante el mundo entero su apoyo a Zelensky? Bien, justo el mes siguiente, en mayo, España dispara la compra de gas ruso un 52%. Justo después de vender al mundo entero que Sánchez era el gran defensor de Ucrania, incluso de acusar a Vox de ser el aliado de Putin, este Gobierno dispara la compra de gas ruso que permite a Rusia mantener y financiar la invasión sobre Ucrania. Pero eso sí, le han quedado un reportaje fotográfico a Sánchez, el autócrata maravilloso. También hemos visto muchas fotos, muchos titulares, mucho eslogan y mucho bombo para promocionar su última película fantástica, La isla energética, que ha fracasado estrepitosamente en su estreno, no solo porque no ha logrado rebajar los precios de la factura eléctrica, sino porque los ha incrementado todavía más. No le voy a decir, señora ministra, aunque no me esté escuchando, no le voy a decir que ya se lo dijo Vox, porque en este caso se lo decía todo el mundo. Vox, los expertos, las empresas, las comercializadoras, pero ustedes, R que R. A 270 euros megavatio hora se quedó ayer el precio de la luz para el consumidor PVPC, con su maravillosa excepción ibérica. Vaya éxito, ministra. Este incremento viene dado en parte por la compensación que hay que pagar a las gasistas, que las pagamos todos en nuestra factura, pero en parte también a que ustedes no anticiparon la demanda de Francia de energía subvencionada que se iba a disparar e iba a hacer subir el precio en España. Y es que de los creadores de la factura eléctrica en 2021 fue similar a la del 2018, descontando la inflación, es decir, si descontamos al incremento de precios la inflación, tenemos los mismos precios, llega cuando baje el precio y la demanda de gas, bajará el precio de la luz. Una reflexión es sin duda propia de los eruditos de su Gobierno, ministra. Es decir, proponer una medida que limita el precio del gas y que funciona solo cuando no se consume demasiado gas. Es demasiado pedir que ustedes entiendan que si intervienen en el precio del mercado para limitar el precio del gas, lo que consiguen es que hasta la central más ineficiente entre en el mercado. Esto provoca que donde antes teníamos una generación eléctrica de ciclos combinados del 20%, ahora tengamos una generación del 40%, incluso niveles del 50%, y el precio inevitablemente aumenta. Y por otro lado, si con esta medida le ofrecemos a Francia la energía eléctrica más barata, pues obviamente la interconexión con Francia aumenta y mucho, y por tanto aumenta la demanda de gas y el precio. Conclusión, una vez más, su falta de previsión y sus medidas parche han provocado unos efectos perversos que han hecho que el precio del gas se dispare todavía más. Y todo este coste pasa al recibo de la luz y lo pagan los ciudadanos sencilla y llanamente porque el Gobierno no quiere asumirlo. Además, este incremento tiene un agravante y es que perjudica sobre todo y especialmente a los usuarios de la tarifa regulada, una tarifa supuestamente diseñada para los que tienen menos recursos y a los que teóricamente más iba a beneficiar con esta medida. Y es que no dan una, ministra. Son ustedes un meme constante, eso sí, un meme sin gracia, porque las familias, los españoles, lo están pasando realmente mal por culpa de su incapacidad, por culpa de su incompetencia y de su falta de liderazgo a la hora de coger el toro por los cuernos, tomar decisiones valientes, exigir la revisión urgente del PNIEC, exigiendo como poco el alargamiento de la vida nuclear y de poner freno a su incesante voracidad fiscal, para que, en lugar de asfixiar a los españoles, se dediquen a ayudarlos a salir a flote. Y no será
¿No será que desde Vox no le hemos propuesto veces ideas, soluciones, iniciativas de por dónde deben ir los tiros para que puedan salir de esta espiral de miseria y ruina a la que nos han condenado? Los carburantes en máximos históricos, rebasando ya los 2 euros el litro. Pero es que esto solo acaba de empezar. Las gasolineras ya avisan que para este verano el precio puede rozar los 3 euros el litro. La factura eléctrica desbocada, llegando a precios que las empresas y los hogares españoles no se pueden permitir. Y no hablo solo de las rentas más bajas, sino también ya de las clases medias, que tampoco lo pueden pagar. Y en medio de toda esta crisis, decadencia y deriva inflacionista, ustedes continúan con su codicia fiscal. Y no me venga ahora, por favor, con la rebaja del 5% que ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez, porque, miren, según el último estudio de FEDEA, ustedes, señores del Partido Socialista, expolian ya el 40% de los ingresos a los hogares más pobres. Repito, a los hogares más pobres. ¿A esto le llaman ustedes estado de bienestar? Y es que con sus políticas asistimos cada día a la incapacidad de este Gobierno a renunciar a sus ingresos multimillonarios en impuestos. Asistimos también a la incapacidad de este Gobierno de anteponer el bienestar de los españoles a su fanatismo climático de políticas perjudiciales y ajenas a la realidad de nuestro país. Asistimos al ataque constante de nuestra soberanía, que nos debilita, nos empobrece y destruye nuestras capacidades productivas. Asistimos a la incapacidad de este Gobierno para ofrecer soluciones reales a los problemas de España, a pesar de los incontables reales decretos, proyectos de ley, notas aclaratorias y chapuzas varias que han ido dejando un rastro enorme de inseguridad jurídica, burocracia y caos en el sector energético. Asistimos a una política exterior desastrosa, contraria al servicio de España. No sabemos muy bien todavía al servicio de quién. Y ante esta situación insostenible para los españoles, Vox presenta hoy de nuevo una interpelación urgente para pedirle explicaciones acerca de la estrategia que va a llevar a cabo en cuanto a su política energética en el corto y en el medio plazo. No en el 2050, ministra, para hoy, para mañana, porque los españoles no pueden aguantar más. ¿Qué va a hacer, señora ministra? ¿Qué va a hacer para rebajar los precios de manera drástica? Han reducido hoy el IVA de la electricidad un 5%, muy bien. ¿Y qué pasa con los combustibles? ¿Y qué pasa con el gas? ¿Y qué pasa con los precios de derechos de emisión del CO2? Mire, si no quiere escuchar a Vox, mire a su alrededor. No tiene que exprimirse el cerebro ni inventar las ruedas, si las soluciones están inventadas ya. Lo están haciendo otros países europeos. Polonia, Bélgica, Irlanda, bajada masiva de impuestos. ¿Qué hacen ustedes? Batir récords en recaudación. Hungría limita el precio de la gasolina a 1,20 euros el litro. Y eso sí, es el Gobierno húngaro el que soporta la diferencia de precio. ¿Qué hacen ustedes? Juegos de trileros y que sea el ciudadano el que soporte el esfuerzo. Francia, Reino Unido, Finlandia, Bélgica, Holanda alargan la vida útil de las centrales nucleares e incluso se plantean construir nuevos reactores. ¿Qué hacen ustedes en España? Propiciar su cierre, a pesar de que dependemos de ellas y que suponen más del 20% de la generación eléctrica. Alemania, Austria, Holanda ponen a funcionar sus centrales térmicas a plena potencia, al menos hasta finales del 2024, para combatir la crisis energética. Y mientras, ¿qué hacen ustedes aquí en España, ministra? Volarlas por los aires. ¿Ven ustedes que van en contracorriente y que no ven que no funcionan ninguna de sus políticas, ministra? Ni sus políticas chavistas para hacer frente a la escalada de precios, ni su intervencionismo desastroso, ni sus famosos bonos de ayuda a la factura eléctrica, que son un auténtico fracaso, que solo llegan a 1 de cada 4 hogares en pobreza energética. Bonos, por cierto, que, como ya dijimos, eran en realidad cartillas, aunque su propaganda del eufemismo no las quiera llamar así. No son bonos, son cartillas, señorías. Cartillas de racionamiento que ustedes llaman ingreso mínimo vital, cartilla de alquiler, cartilla cultural. Y así nos encontramos también con su pésima cartilla energética, que como ni siquiera es suficiente para cubrir la miseria energética que han generado, tienen que intervenir y controlar los precios porque el suicidio energético al que han llevado a la nación es inminente. Aplican medidas tirita para tapar las heridas que van ocasionando a su paso. Y en lugar de actuar sobre una reforma general de un mercado como el eléctrico, que no le queda sitio para más parches ni para más errores políticos, ustedes se dedican a hacer chapuzas con notas aclaratorias como si esto fuera el cuaderno de un niño de 5 años que pueden tachar, borrar y reescribir sobre encima. Y ahora, el nuevo invento para seguir atormentando a los españoles es el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que quieren aplicar antes de irse de vacaciones. Inexplicable en un momento de coyuntura económica como esta.
Inexplicable sabiendo que va a dañar enormemente la industria en sectores tan importantes como el alimentario, el textil, la automoción, la industria química y un largo etcétera, ocasionando un sobrecoste energético para esta industria de un 25%, lo que les va a generar una desventaja competitiva brutal respecto a otros países y una ruina y una pérdida económica inasumible. Pero no solo eso, este fondo también va a incrementar todavía más el precio de los combustibles en un momento como el actual, donde sufrimos el precio de la gasolina más caro de Europa. ¿Hasta dónde van a llegar, ministra? Con sus políticas desastrosas y fracasadas, que no me da tiempo ni a enumerar hoy aquí en 12 minutos que tengo, ustedes vuelven a demostrar que son más de discursos vacíos que de hechos, que están más en posar para la foto y el eslogan que en aliviar el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo los españoles, confirmando que efectivamente este Gobierno desea un país débil, un país fracturado y empobrecido, precisamente el tipo de país en donde ideologías enfermizas como la suya, señora ministra, se sienten muy cómodas para crecer. Por suerte para España, los españoles están abriendo los ojos y cada día se fían menos de ustedes y de sus políticas. Y por eso los socialistas y los comunistas están en caída libre y Vox sigue subiendo. Muchas gracias. Gracias. Ministra, yo he superado pruebas de supervivencia extrema y usted está sometiendo a los españoles a pruebas extremas que muchos no van a poder superar. Esa es la gran diferencia. Usted somete a los españoles a situaciones extremas en un momento tan delicado como este por su fanatismo climático y su nefasta gestión en materia de política energética. Ustedes sí que viven, pero de forma constante, en una isla, alejados de la realidad que sufren hoy en día los españoles. Y ya que veo que va usted a lo personal, que ha querido usted centrar ahí, yo le voy a decir que yo no voy a hacer lo mismo. Yo no voy a ser como usted, porque además sería demasiado fácil, sabiendo la situación de conflicto de interés en la que convive usted con su marido. Y volviendo al tema que nos ocupa, ministra, no me ha contestado a la principal pregunta que yo le he formulado hoy aquí, que es ¿qué más va a hacer este Gobierno para rebajar la factura energética drásticamente e inmediatamente a los españoles? Sus medidas, las que ha descrito hoy aquí muy orgullosa, no funcionan y en la calle los españoles lo saben y lo sufren. Sus medidas no funcionan por mucho que hoy se empeñe usted aquí en decir que sí, pero ya sabemos que ustedes no dirían la verdad ni aunque sus sueldos dependieran de ello, seguramente, porque sus sueldos dependen precisamente de seguir mintiéndonos a todos los españoles. Yo a veces me pregunto si la incompetencia de este Gobierno es contagiosa y se la han transmitido también a sus cientos de asesores y técnicos, porque es que no me puedo creer que con las millonadas que se gastan en asesores, aumentando el gasto en contratación de asesores y técnicos un 60% en plena crisis, sigan siendo tan incapaces desde el Ejecutivo de ofrecer soluciones sensatas y efectivas a los españoles. Y no solo eso, ¿de qué sirven las puertas giratorias de sus amigos en los consejos de administración, señores del Partido Socialista y Comunista, si luego no pueden ni utilizarlo para mejorar la política energética de nuestro país? Desde Vox defendemos, y se lo vuelvo a repetir, ya que usted dice que no proponemos ninguna medida, le he propuesto cientos de ellas, a lo mejor si me escuchara se enteraría de ellas, defendemos que en un contexto de crisis como el actual, el foco de actuación y prioridad absoluta debe ser el apoyo a los hogares más vulnerables, a las clases trabajadoras, a nuestra industria, a nuestras empresas y autónomas, y no a subvencionar su ideológica Agenda 2030 ni a arrodillarse ante sus amigos de Bruselas. Esos mismos amigos que practican la misma hipocresía que quiere lastrar la competitividad de Europa y, por tanto, también de España, siendo más verdes que nadie, aunque toda Europa emita tan solo el 8% del total de emisiones de CO2. Esa hipocresía climática a la que solo Vox hace frente, no negando el cambio climático, porque es un hecho científico que el clima es cambiante. Se lo vuelvo a repetir hoy a todos los señores aquí presentes, porque se empeñan en seguir distorsionando las palabras que desde Vox decimos. El cambio climático es un hecho científico, el clima es cambiante en sí mismo. Lo que nosotros
cuestionamos y refutamos y nos oponemos frontalmente son a sus medidas sectarias que perjudican a nuestro país y a todos los españoles. Además, una hipocresía porque son medidas incoherentes, porque mire, mientras Europa y España imponen restricciones y palos en las ruedas y deslocaliza nuestra industria a países como China o como India para que Europa pueda reducir en un 19% sus emisiones, ¿sabes lo que ocurre en China? Que en China, durante el mismo periodo y beneficiándose de un crecimiento económico y reindustrialización espectacular, ha multiplicado por más de 3 sus niveles de CO2. El principal emisor de CO2 del mundo sigue creciendo mientras nosotros nos tiramos tiros en los pies. Ministra, los españoles no tenemos que pagar la irresponsabilidad de Europa, de este Gobierno y de su irresponsabilidad en particular como ministra del ramo de condenar nuestro país a su sectarismo hipócrita y permitiendo que otros países se enriquezcan mientras ustedes arruinan, traicionan y se ríen de los españoles. Y sí, ministra, se ríen de todos los españoles prohibiendo, por ejemplo, explotar nuestros recursos y materias primas para luego importarlos más caros de otros países. Mire, desde Vox llevamos mucho tiempo proponiéndole mecanismos concretos, eficaces e inmediatos para rebajar el precio de la energía, reducir la fiscalidad, reforzar nuestras infraestructuras, reforzar nuestra soberanía y reducir nuestra dependencia energética, que de momento pasa, mire, simplemente porque dejen de volar las térmicas y atacar a la nuclear. Y, por supuesto, en el medio plazo, una reforma estructural del mercado eléctrico. Pero nada de esto. Ustedes aplican Señoría, vaya finalizando, por favor. Sí, ya termino. Ustedes aplican una hiperlegislación intervencionista y caótica, una maraña legislativa que solo empeora todavía más la situación, como por ejemplo con el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Van a terminar convirtiendo a España Señoría, en un desierto industrial. Y esto sí que es superarse, señora ministra, porque venían ustedes del inmovilismo, pero ahora son los mejores en sabotear este país. Muchas gracias. Gracias.